de análisis proximal, o señor Sebastián Chávez, ¿qué otro nombre tiene? Sebastián. Sí, sí, y doctora, O análisis proximal, o qué otro nombre. análisis proximal o... A ver, tres, a ver, Cintia. Análisis proximal o método de Wendy. Ya, Wendy, ¿verdad? Sí, son cosas, es como que a ustedes se les preguntara ahorita, quién ganó en la competencia de ciclismo, ¿verdad? Eso, todos saben, lo mismo es en este caso, o sea, no son cosas que debo olvidarme, son cosas, perdón que no he estado grabando. Recording in progress. Son cosas de que ustedes tienen que tener en la mente. ¿Qué es un análisis bromatológico? Recién nomás recalificaba exámenes, tesis, revisaba temas de tesis y me pone que van a realizar un análisis bromatológico de una bebida que estaba constituida de no sé cuántos alimentos. No, ¿verdad? Entonces, a eso voy de que no deben olvidarse. ¿Qué es un análisis proximal? ¿Qué es un análisis bromatológico? ¿Qué es un análisis físico-químico? ¿Qué es un análisis microbiológico? Son cositas que son como decir de cultura general, ¿verdad? O sea, debe estar presente en estudiantes de agroindustria. Entonces, el análisis proximal o de Wendy, obviamente, tiene sus métodos que lo validaron, que lo comprobaron en la estación en Alemania, justamente en esta estación que tiene el nombre de Wendy, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos métodos que validaron? Prácticamente es la determinación del agua, es decir, del porcentaje de humedad que lo conoce, por métodos tradicionales y convencionales como el secado en estufa, una estufa normal y corriente, ¿no? Estufa como se dice, secado en estufa, creo dicen uno de los temas. El otro, de ahí nace algunos otros, o sea, con el pasar del tiempo nacen algunos otros, como por ejemplo el de la termobalanza, como por ejemplo el secado en estufa al vacío, como por ejemplo el secado por mezclas, por solventes invisibles, el de Fischer, etcétera, ¿ya? Pero el que nació ahí es el de estufa, el método convencional. Luego de eso, ahí determinaron también proteínas. ¿Cuál es el método que aplicaron ahí? Es el método de Kendall. Y también ahí lo aplicaron para determinar, igualmente, después viene otros métodos, ¿no? El método por Buret, el método por absorción a 240 o 280 nanómetros en un espectrofotómetro, etcétera. Y todavía ahora hay más con el avance de los métodos instrumentales, ¿ya? El método de grasa, que el que ahí lo hicieron es el de Soglet, es decir, por extracción continua, el método de fibra por una extracción de ácido básica, y la de cenizas por digestión a 550 grados centígrados, y bueno, el extracto libre de nitrógeno que lo hicieron por cálculo. Sí, eso es lo que hicieron ellos. Con el avance del tiempo hay otros métodos que ya lo vamos a ver, pero estos que son ya de años y que es la base para el resto, es de conocimiento y no son muy difíciles, tiene que ser de conocimiento de ustedes. Entonces, en función de eso, uno de los parámetros que se determina es la cantidad de agua. Pero cuando hablamos de cantidad de agua, debemos diferenciar también tres formas como el agua se encuentran incluidas dentro de un alimento. Sí, una de ellas está en forma libre, ¿ya? La otra está combinada, formando soluciones, y la otra está en forma de hidratos, es decir, unidos a compuestos, tanto inorgánicos como compuestos orgánicos. La cantidad de agua es bien importante, en definitiva, analizarlos. ¿Por qué? El primer ejemplo dice que ningún proveedor ni ninguna empresa le interesa comprar agua, ¿sí? No le interesa comprar agua. ¿Por qué creen que ahora en los restaurantes hay las maquinitas de gaseosas, ¿no? Ahí está el jarabe, ahí está el gas,
y el agua obviamente sale del grifo de donde pertenezca el local que tiene la maquinita. No nos interesa comprar grandes cantidades de agua, por ejemplo, para los restaurantes. Entonces, en primer lugar, no interesa comprar agua. El agua prácticamente tiene mucho que ver con la parte de que los alimentos se descomponen rápidamente. Cuando hablamos de este tipo de agua, estamos hablando justamente de la actividad de agua, que tiene valores entre 0 y 1, y que es independientemente de la cantidad de humedad que tiene el agua. Y en función de esto nosotros podemos predecir si que crecen hongos, si que crecen algún tipo de bacterias, etcétera. Y hay algunos métodos para determinar la actividad de agua. Y la otra es en sí el agua libre, el que se puede extraer fácilmente, que dentro del análisis proximal se conoce como porcentaje, humedad, ¿no? Y se le expresa el resultado en porcentaje. Entonces de ahí viene es el porcentaje de humedad, y para su cálculo necesitamos aplicar la gravimetría por volatilización. Una vez que terminen ustedes de exponer, igualmente daré un nuevo resumen, aunque ya está incluso en las diapositivas, está puesto ya todo lo que es el análisis proximal en el aula virtual, para que ustedes puedan también acompañarse. Entonces, en función de eso, vamos a dar paso a la primera persona que va a tratar de actividad de agua. Y aquí, por ejemplo, el método que más se utiliza para la determinación de la actividad del agua es mediante la medición del punto de rocío. ¿Ya? Ese es uno de los métodos que más utilizamos para la determinación del agua. Como les dije, los otros vienen ya en función del avance de tecnologías, etcétera. Así que vamos a empezar por ese método, medición del punto de rocío, determinación de actividad de agua. ¿A quién le toca? Alina Wilcapi, ya, ok. Ya. Ya, el tema que me tocó son las mediciones del punto de rocío. Primeramente, ¿qué es el punto de rocío? El punto de rocío hace referencia al momento a partir del cual se condensa el vapor de agua que hay dentro de la atmósfera, y este se genera de acuerdo a la temperatura, a la escarcha, a la neblina o rocío. En el aire siempre existirá vapor de agua, cuya cantidad está vinculada principalmente al nivel de humedad que tiene el alimento. El fundamento que se basa el punto de rocío, que es el principio de los higrómetros de medición del punto de rocío, es eléctrico. Este funciona a su vez al colocar un espejo sobre una cámara de muestra cerrada, y el espejo se enfría hasta la temperatura del punto de rocío y se mide por medio de un sensor óptico. Para realizar el procedimiento de la medición del punto de rocío vamos a utilizar un instrumento denominado el Aqualab, que se deja primeramente reposar por 15 minutos hasta que el equipo se estabilice. Después secamos nuestro portamuestras, que está dentro de un desecador. Continuamente colocamos el portamuestras dentro del Aqualab y colocamos la muestra de alimento en el portamuestras, tratando de cubrir todo el fondo que tiene para medir el punto de rocío. Cerramos el equipo, esperamos unos minutos para que este nos dé una lectura de agua y a la vez una lectura de temperatura. Tomamos notas de los valores dados y procedemos a retirar la muestra de nuestro Aqualab. Pero debemos tomar en cuenta sobre la preparación que debe tener las muestras. Deben ser muestras representativas,
Además, debe prevenir el intercambio de humedad con el medio. Las temperaturas de la muestra deben estar dentro de un intervalo de más o menos 2 grados centígrados con respecto a la temperatura de la cámara medida, y no es recomendable picar ni triturar las muestras, ya que puede producir un aumento de temperatura. Para la determinación de la humedad, puse un ejercicio que dice calcular la actividad de agua de una pulpa de mango con la siguiente composición, que tiene 80.88 de agua, 5.8 grados de glucosa, 6.9% de fructosa y 6.5 de sacarosa. El procedimiento, nuestra fórmula es el porcentaje de agua es igual a los moles de agua sobre los moles de todos los componentes que contienen a la pulpa de mango. Calculamos los moles del agua, que son la cantidad de masa dividida por el peso molecular del agua, igual de la fructosa, de la sacarosa, y después para la actividad del agua dividimos los moles del agua que tuvimos sobre todos los moles sumados de la composición de la pulpa de mango, y nos da que tiene 0,98 porcentaje de agua. Y a continuación el video. Ya, aquí una corrección, ¿no? La actividad de agua no tiene unidades, va de 0 a 1, ¿ya? Mientras se aleja del 1, el alimento es mucho más estable, ¿no? No es en porcentaje, no tiene valores, no tiene unidades, perdón. El Aqualab es un higrómetro que trabaja a partir de la determinación del punto de rocío. Un higrómetro quiere decir que su principio de funcionamiento es eléctrico. Con los higrómetros de punto de rocío, el sistema determina la temperatura exacta de condensación del vapor de agua, o sea, el punto de rocío, que se encuentra directamente relacionada con la actividad de agua de la muestra. Esta se determina enfriando la atmósfera de la cámara en la que se encuentra situada la muestra y observando la formación de condensado sobre un espejo colocado en dicha cámara. Eso lo podemos ver en el detalle del equipo. La exactitud del método de este tipo de muestra ronda en las 3 milésimas de unidades de actividad de agua. Los aparatos desarrollados luego utilizan lecturas fotoeléctricas de la condensación del vapor en el espejo, almacenando información por medio de microprocesadores. Este tipo de equipos puede memorizar la medida de varias decenas de unidades de muestras. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con él. Para trabajar con el Aqualab, lo primero que hay que hacer es encenderlo. Tiene una piecita atrás, una ficha, donde lo podemos encender y lo vamos a dejar descansar 15 minutos más o menos hasta que el equipo se estabilice. Luego lo vamos a abrir. Tenemos que tener la precaución de ver que adentro se mantenga siempre limpio. Toda la superficie en donde vamos a colocar el portamuestra no puede estar contaminado de análisis anteriores, no puede estar húmedo, y si es necesario le podemos pasar una toallita o un tisú, algo que no sea húmedo, para trabajar con el equipo en las condiciones adecuadas. ¿Cómo vamos a colocar la muestra? Los portamuestras que trae el equipo, que son unas capsulitas blancas, las tenemos que tener limpias y secas adentro de un desecador para que no estén contaminadas. Y tampoco tengan humedad. Por eso las manejamos con una pinza. Vamos a colocar el portamuestra dentro del equipo y luego vamos a proceder a colocar la muestra de alimento. En este caso, como es miel, la muestra no tuvo necesidad de ser procesada. Directamente podemos poner una fina, muy fina capa que cubra todo el fondo de la cápsula .
para asegurarnos que la distribución de la muestra de alimento es homogénea, que tiene el mismo espesor. En el caso en lo que los alimentos no sean homogéneos, se les va a hacer un procesamiento previo, pero siempre al colocarlos en el portamuestras tenemos que cumplir con ese requisito. Luego procedemos a cerrar. Cuando el equipo se cierra, empieza a trabajar. Y ahí vamos a esperar durante unos minutos, porque una de las ventajas de este método es esa. Vamos a esperar hasta que se detenga, va a sonar una alarma y ahí nos va a arrojar una lectura de actividad de agua y de temperatura. Luego de que terminó, procedemos a anotar los valores y ya podemos retirar la muestra, de nuevo con la precaución de no ensuciar nada dentro del equipo. Y el aparato está listo para seguir midiendo. Ya, gracias. Ya, a ver, haga alguna pregunta. Veamos, pasemos de pantalla. A ver, señorita Guadalupe. Listo, señorita. Señorita Alina. ¿Ya me puedes decir cuáles eran los requisitos que se necesitaban en algunas muestras para realizar esta medición? A ver, señorita Lina, ¿cuáles son los requisitos? Para la preparación de la muestra, ¿sí me escuchan? No le escucho muy bien, pero le entiendo para preparar la muestra. ¿Está haciendo una pregunta o está diciendo, señorita Guadalupe? Sí, es que no lo entendí bien. Los requisitos para la preparación de la muestra. Señorita Lina. Sí, eran los requisitos, es que en algunas muestras había que hacer... Ya, son los requisitos, dice. El intercambio de humedad en el medio, la temperatura, los intervalos de las temperaturas quedan entre 2 grados centígrados con respecto a las cámaras de la medida. Si no estoy mal. Señorita Lina, diga esa. Sí, está bien esa, pero todavía falta. Ya, ¿cuáles son? Rapidito, porque si no me voy a demorar entre las dos, otros 10 minutos. Ya, las que faltaban era que siempre debían ser muestras representativas y lo recomendable era no triturar las muestras, ya que puede producir un aumento de temperatura en estas. Y obviamente darnos datos falsos, ¿verdad? Ya. Gracias, señorita Alina Wilcapi. Antes de olvidarme, chicos, además del escrito que deben subir ustedes para la tarea, también por favor suban las presentaciones, ya, porque a veces yo de todos modos reviso, digo, ¿por qué le puse tal calificación? Y cuando yo veo las presentaciones, ahí es cuando digo, ya sé por qué puse. Así que las presentaciones también tienen que estar subidas, ¿ya? Listo, vamos entonces ahora con... Como ustedes ven, el método es bien sencillo. Realmente la compañera ha visto ahí un cálculo, pero para poder esos cálculos yo tendría que conocer la composición completa del alimento para poder determinar la cantidad de agua que está interviniendo dentro de algunas reacciones. Sin embargo, los equipos, como ustedes pudieron ver, ya me da la lectura directa de actividad de agua. Y también, si ustedes observaron, no se encuentra, no tiene unidad, acuérdense, no tiene unidad y los valores van de 0 a 1.
No hay 1,1 ni 1,5, mucho menos 10 o 100%, ¿ya? Los valores de la actividad los valores de actividad de agua va de 0 a 1. Mientras más bajo es, mejor estabilidad tiene el alimento, es decir, no va a crecer ningún microorganismo. Vamos con la persona que le tocó el método de actividad de agua, el número 6, ¿no? De psicometría. Bisuete Jocelyn. Ya, señorita Jocelyn. No se le escucha, es que está hablando. Sí, me escuché, dije. Ahí le escucho. A ver. Ya yo les voy a hablar sobre la psicometría. Como introducción tenemos que la psicometría se define como la medición del contenido de humedad del aire. Y esto en términos un poco más técnicos podríamos decir que es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica. Como fundamento tenemos que estos principios básicos, los cálculos de los procesos psicométricos se fundamentan en la conservación de la energía, la conservación del componente de masa del aire seco y la conservación de la masa del componente del agua. Las aplicaciones en la industria tenemos que la psicometría se aplica para la humidificación, la deshumidificación, para el secado de los alimentos, climatización y de plantas industriales y de los laboratorios. También la psicometría está relacionada con el diseño de los empaques y el embalaje de los alimentos. Aquí también podemos decir que la psicometría está relacionada igual con la post cosecha de los granos y es de importancia de estudio porque nos da métodos de secado. Aquí tenemos los tipos de psicrómetros. Hay psicrómetros convencionales para la meteorología y estos vienen con un porcentaje de flujo de aire determinado o un ventilador que nos permite a nosotros oscilar aire. El psicrómetro de aspiración también tiene una bomba de aire manual y utiliza un ventilador pequeño operado con un motor, el cual impulsa el aire y así hace que pase a los bulbos de los termómetros. Tenemos el psicrómetro de onda. El psicrómetro de onda está formado por dos termómetros, un termómetro de bulbo seco y otro de bulbo húmedo. Aquí tenemos los pasos para nosotros tomar lecturas con el psicrómetro de onda. Primero nosotros tenemos que sumergir la mecha sobre el bulbo húmedo en el agua correspondiente. Esta sería la mecha, la que está aquí. Luego nosotros tenemos que esperar que haga una evaporación progresiva para nosotros así poder determinar la humedad en el bulbo húmedo y con su tiempo determinado. Luego nosotros tenemos que girar la manivela durante unos 30 segundos y tomamos las lecturas y anotamos en ese mismo momento. Luego giramos otra vez el psicrómetro tomando lecturas de intervalos en 30 segundos para así nosotros después anotar las lecturas y la lectura más baja y la última lectura tienen que estar a una nivelación. Como quinto paso tenemos que utilizar las tablas de la psicometría que ya les voy a presentar. A ver. Ya tenemos la carta psicométrica. Esta es una gráfica que nos va a dar valores de las tablas psicométricas y esta es un poco más fácil de utilizar porque podemos determinar así rápido las propiedades del aire. Y la tabla psicométrica tiene los siguientes componentes: la temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura del punto de rocío, la humedad relativa, humedad absoluta y la entalpía. Aquí tenemos una carta psicométrica en donde tenemos la temperatura del bulbo seco que se mide en grados centígrados, el volumen específico que nosotros medimos en metros cúbicos sobre kilogramos, tenemos la relación de la humedad que
Vienen kilogramos de vapor y los kilogramos del aire fresco. Tenemos la temperatura del bulbo húmedo, que igual se mide en grados Celsius, la entalpía. Y aquí les voy a presentar un video para hacer los distintos cálculos. ¿Qué pasó? Jocelyn no se está viendo el video. ¿Dónde? No se No se ve el video, Jocelyn. Ay, ya les veo. Ahí sí. En este video vamos a ver cuál es la relación que tenemos con los datos de la carta psicométrica y su significado físico. De bulbo seco. Esta temperatura es la que se puede medir con cualquier termómetro en cualquier instante en un momento determinado. En palabras más simples, es la temperatura que podemos medir con cualquier termómetro. Para la temperatura de bulbo húmedo tenemos un significado diferente. La temperatura de bulbo húmedo en la carta psicométrica nos va a indicar la temperatura a la cual el agua se va a comenzar a evaporar bajo las condiciones que tenemos de humedad y temperatura. La humedad relativa, denotada como phi en muchos casos, está representada con un valor de porcentaje que va de 0 a 100%, y esta relación es la cantidad de agua en forma de vapor que se puede tener en un lugar en específico. Por ejemplo, si tuviéramos una humedad relativa del 100%, quiere decir que el aire bajo esas condiciones ya no puede contener más agua en forma de vapor. Y a partir de ese momento, si tuviéramos exceso de humedad que sería más del 100%, el agua comenzaría a condensarse, que es lo que pasa en los vidrios como en la película de Titanic. La temperatura de rocío, que en este caso la denotamos como TW, nos indica la temperatura a la cual el agua va a comenzar a condensarse bajo las condiciones que tenemos. La humedad absoluta es un valor que nos relaciona la cantidad de agua que existe por cada kilogramo de aire. Ejemplo, si tuviéramos un valor de humedad absoluta de 0.01, significa que esa es la cantidad de kilogramos que van a existir por cada kilogramo de aire en el ambiente. El volumen específico, dado en metros cúbicos sobre kilogramo, nos indica la cantidad de espacio, bien de volumen como su nombre lo dice, de la cantidad de la mezcla de aire y agua que se encuentran bajo ciertas condiciones. Y por último, la entalpía nos indica la cantidad de valor energético que se tiene para las condiciones en el ambiente. Por cierto, los valores de esta carta psicométrica tienen una pequeña nota que aquí se indica ASNM, que quiere decir altura sobre el nivel del mar, y este valor es de 0 metros, así que es la referencia para hacer los cálculos de acuerdo a esta carta psicométrica. Y nosotros, podemos estudiar esto porque la conservación de los productos, ya sea las frutas, las hortalizas, los huevos, las carnes, dependen en gran medida de la mantención adecuada de la humedad relativa en el ambiente. Bien. A ver, aquí voy a hacer al revés, ya, veamos, aquí me recuerdo, Franklin Guerrero, ya, usted le va a preguntar, o sea, usted no va a responder, usted va a hacer una buena pregunta que nos despeje dudas a la señorita Jocelyn, sobre su tema, obviamente. A ver, bueno, puedo hacer una cosa que no entendí o que pasó muy rápido de diapositiva y no alcancé a tomar nota. Que
que era en base a los principios básicos de la termodinámica que hablaba el ciclómetro. ¿Y cuáles son esos principios básicos en los que se basa? Jocelyn, perdón. Sí, Jocelyn. No se le escucha, Jocelyn. Jocelyn. ¿Qué pasó, Jocelyn? Ya, hasta que se nos conecte hasta que se conecte el audio, voy a indicarles otras situaciones, ¿ya? La pregunta de Franklin está muy bien relacionada. ¿Por qué dije que pregunte? Porque obviamente la consulta que cada uno tiene que hacer tiene que estar más orientado hacia la asignatura, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que ustedes presentan, chicos, todo eso está dentro de las evaluaciones. Por ejemplo, no sé si que a alguien le tocó, porque como era al azar, les tocó una pregunta que decía que la determinación de color por el método de triestímulo da lecturas de L, A y B, y obviamente qué significaba L, qué significaba A y qué significaba B. Esa era la pregunta. Me imagino que a alguien debe haberle tocado, ¿verdad? ¿Eso de dónde vino? Obviamente de la exposición justo de Franklin, ¿verdad? Que dio una muy buena explicación de eso. Entonces, yo me acuerdo de algo y les soy muy, muy sincera, por eso le dije, ni modo, ¿cómo no le voy a poner 3 ahí, verdad? ¿Por qué? Porque en la carta yo nunca le había relacionado, ¿no? En inglés las palabras blue y la que es de B, y la de A era, ¿cuál era, Franklin? A. Azul, era RGB, que era red, blue, azul y rojo, creo. Verde. Ya, el asunto es de que todo lo que ustedes expongan aquí, chicos, siempre voy a sacar yo una pregunta. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que las exposiciones tienen que ser lo más concretas, por eso les dije máximo 10 minutos. Sí saben lo que es máximo 10 minutos, ¿verdad? Que si alguien me hace una exposición bien clara, conjuntamente con el video en 5 minutos, está bien. Si lo hacen en 3 minutos está mucho mejor, pero obviamente 3 minutos significaría no decir absolutamente nada, ¿verdad? Pero en lo que expongan ustedes tiene que ser lo más concreto, lo más significativo y aplicado a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, en función de eso, si ustedes, por eso les hablé hace un ratito, que si ustedes me ponen cálculos que no vienen al caso, y obviamente yo pondré cálculos, ¿verdad? Pero muchos de los métodos que yo les estoy dando, que ustedes expongan, los métodos que no son convencionales, esos prácticamente son métodos instrumentales, en que tengo que saber el fundamento del método y cómo funciona el equipo, en otras palabras. ¿Sí ven lo que es sencillo? Fundamento del método y cómo funciona el equipo, y obviamente el video tiene que estar relacionado a cómo funciona el equipo. Por ejemplo, en la exposición primera del equipo para medir actividad de agua igualmente, ¿sí? Por el método del rocío, ¿sí ven que es bien sencillo? Yo pienso que si yo les preguntara cómo miden actividad de agua utilizando el método del rocío, ustedes dicen, ¿no? Se ponen el equipo, se prende el equipo, se abre la tapa, se coge el portamuestras, o navesillas, como lo dijo, que debe estar en un desecador, con pinzas con cuidado, se le coloca en el portamuestras del equipo, se pone la muestra que debe cubrir toda la base en una capa fina. Si la muestra es sólida, debe estar obviamente no triturada,
pero sí debe tener partículas pequeñas. Acuérdense que hay muchas formas de triturar, y luego se cierra el equipo, se espera que se estabilice la lectura y tomamos el valor. Si ven que es bien fácil acordarse de un video, y no es que yo haya visto los videos, y tampoco es que tengamos nosotros el equipo en el laboratorio, pero es bien sencillo si ustedes se dan cuenta de poder explicar lo que vemos en el video, ¿verdad? Yo creo que todos me hubiesen podido explicar de esa manera. Ya, de eso se trata. Cuando yo les mando a ver los videos, igual escojo el video para que les quede en la cabecita, pero no miran ustedes. En este caso estoy haciendo que miren los videos y ya les voy a mandar a hacer los respectivos informes. Y si no tengo un video que me muestre cómo se hace la determinación, puedo yo buscar un video del equipo como tal, para conocerle al equipo. Sí. Si no encuentre para hacer la determinación, encuentro el equipo para que digan, miren, este es el equipo, y obviamente si hay la descripción del equipo, ¿no? El equipo es electrónico, se abre, se pone, se pesa, yo qué sé lo que se tenga que hacer. Y si no, encuentro un video de aplicación. Pero no se metan, chicos, mucho con cálculos, y menos con cosas que sí son bien lo que nos dijo Jocelyn. Es algo que podrían hacer un cálculo en la parte de lo que es termodinámica, incluso en operaciones unitarias, pero no está dentro de la asignatura mía, ¿verdad? Pero lo puedo considerar si ustedes siguen consultando, así que traten de ser lo más concreto para que se les quede grabadito en las cabezas, ¿verdad? Ya. Entonces, Jocelyn, ¿sí le escuchó la pregunta que le hizo Franklin? No, dije, se me salió de la reunión. Ya, a ver, Franklin, nuevamente la pregunta. A ver, era en base de los principios básicos de termodinámica en los que se basa el psicómetro. Cicrómetro. Uno decía que era la conservación de la energía, que esto quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, pero ¿cómo es el principio? Verá que considera algunos parámetros. Por eso, el principio en sí dice que la energía no se crea. Eso es el principio general de la termodinámica, pero justamente aquí, ¿qué calcula? ¿Qué es lo que está calculando Jocelyn en este método? La humedad. Ya, no la humedad como tal, es la actividad de agua. Por ejemplo, la galleta, por decir algo, tiene una humedad, un porcentaje de humedad de alrededor del 12%, pero su actividad del agua, para que sea incluso crocante, creo que está alrededor de 0,5, ya 0,5 de actividad de agua. Por decir algo, una avena, ya, una harina, no la galleta ya, una harina también tiene un porcentaje de humedad alrededor del 12 y el 14%, pero su actividad del agua está cerca de 0,9. Entonces, obviamente son dos parámetros diferentes, lo que es actividad de agua y lo que es porcentaje de humedad. Entonces, Jocelyn, por favor, no sé si escuchó, pero todos traten de orientar más a la parte de la asignatura que son determinaciones, en este caso de parámetros como la actividad de agua. Y hablando de mediciones también, chicos, también estuve viendo en el escrito ¿qué es medir? Ya. Nosotros, ¿será que medimos el porcentaje de acidez? ¿Qué dicen ustedes? ¿Calculamos? ¿Medimos el porcentaje de acidez, Jocelyn? No, nosotros calculamos el porcentaje. Tampoco calculamos. Imagínense cómo calculamos. Determinamos. A ver, nosotros determinamos el porcentaje de acidez. No analizamos el porcentaje. Pues, salvo que alguien tenga buen ojímetro, ¿no? Y dice, mirándole nada más a una bebida, dice, esto tiene 5% de acidez. Excelente fuera que si pudiéramos hacer eso nosotros, ¿ya? No medimos. Los equipos sí, los equipos miden. Entonces hay que utilizar correctamente la terminología.
Entonces, en este aspecto, Jocelyn, no sé si ya subió el trabajo. Caso contrario, acuerden que ustedes tienen que compartirse los trabajos entre ustedes, ¿no? En caso contrario, por favor, trate de disminuir y orientar un poco más su trabajo hacia la determinación de la actividad de agua como método de análisis, que es lo que estamos nosotros viendo. Sí, ¿no? Porque igual me salía que, o sea, solo veré la humedad y que si había una pérdida de humedad era... que la humedad era necesaria para mantener las características organolépticas de algunos alimentos y que para la post cosecha, y me salían puras cartas de la psicometría, entonces... Es que no, yo ahorita, por ejemplo, verá, solamente le puse, a veces pongo para ver qué han consultado, ¿no? Yo le puse en Google, le puse determinación, el asunto es que no utilizan las palabras correctas ustedes. Determinación de la actividad de agua por psicometría, y obviamente me sale en la primera, me dice, este aparato mide actividad de agua tomando en cuenta la depresión de la temperatura del bulbo húmedo. La muestra se coloca dentro de una cámara en el cual se le permite que alcance el equilibrio con la atmósfera que le rodea. Dentro de la cámara está un termopar que es enfriado y sobre el cual se condensa el vapor de agua generado por la atmósfera y la muestra. Posteriormente se provoca la evaporación del agua condensada sobre el termopar y la velocidad de evaporación se relaciona con la humedad relativa de la atmósfera en equilibrio con la muestra a partir de dicha humedad. El aparato directamente registra la actividad de agua. Ya. Si ustedes ponen el nombre, por eso está un título arriba, ¿verdad? Dice actividad de agua, determinación de actividad de agua, y vienen los diferentes métodos para poder determinar la actividad del agua. Entonces, la palabra correcta, como se busca, es determinaciones, porque eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Veamos cómo nos va con el número 8, que es higrometría eléctrica. Ya, Inge, ya le comparto. Este es el aparatito, ¿verdad? Eso digo, si no encuentran determinaciones porque a veces no se encuentra como tal, o sea, realizando la práctica, pero sí encontramos los equipos. Ya, higrometría eléctrica. Debemos entender que la higrometría tiene como objetivo la medida de la humedad determinando la cantidad de agua presente en la atmósfera o en el medio a estudiar. La higrometría eléctrica se basa en el cambio de las características eléctricas de un sensor cuando capacitivos, y los conductivos. De acuerdo al principio dominante de por ciertos materiales de absorber moléculas de vapor de agua a través de su superficie. Este proceso modifica las propiedades eléctricas de un componente de un circuito eléctrico, sea resistente o... Doctora, disculpe, no sé si es solo mi caso, pero no lo entiendo lo que dice la compañera, se me está cortando. Sí, se le está cortando a la compañera, pero como está escrito, por eso es que no le interrumpí. Siga leyendo lo que está ahí, ¿ya? Continúe, señorita Comita. Permite crear una señal eléctrica que es proporcional a la humedad. Ya les comparto el video.
hay que recordar que en el video nos indicaron que el higrómetro eléctrico se usó para medir el porcentaje de humedad en medios como la madera. Ya, el higrómetro eléctrico, como el usado en el video, se basa en su capacitancia para poder reflejar la humedad relativa del medio al que se expone. En la tabla expone la relación entre capacitancia y humedad relativa, es decir, describe la capacitancia de un sensor de porción en función de la humedad relativa. Al referirnos con capacitancia de un sensor sorción, nos dirigimos hacia la capacidad de un sensor para recoger y almacenar energía en forma eléctrica. Cuando una sustancia, sea en agua en humedad, se adhiere al sensor. Como observamos, la capacitancia es directamente proporcional a la humedad relativa. Mientras más capacitancia hay en el higrómetro, reflejará aún mayor el porcentaje de humedad relativa presente. Como ventajas también tenemos esto nos da como ventaja tener bajo costo de coeficiente de retardo, además de ser prácticamente independiente de la temperatura. Los valores esperados de retardo se encuentran entre los 2 y 10 segundos, definidos para su variación al 80% de la humedad relativa. Otra ventaja es su tamaño, ya que el sensor está contenido a una superficie no mayor a 8 a 6 milímetros. Eso, gracias. Ya, aquí, a ver, Sebastián Chávez, hágale una pregunta a la señorita Comina. Sí, y doctor, la higrometría, ¿en qué era en lo que se basaba? Por lo que no le escuché muy bien, ya que se estaba trabando un poco el audio y no pude tomar bien los apuntes. La higrometría tiene como objetivo la medida de humedad, determinando el vapor de agua presente en la atmósfera o en el medio que vamos a estudiar o a determinar. Ya, señorita Comina, el equipo que mostró usted inicialmente en la carátula es al que yo le conozco. Ese equipo, por ejemplo, me mide actividad de agua. Sin embargo, en la determinación que se observa a través de la conductancia, que es lo que está midiendo con los electrodos en la madera, usted menciona, igualmente en el video menciona el porcentaje de humedad. Mi pregunta va dirigida, sí que dentro de la consulta suya y que deben consultar todos ustedes, ¿verdad? El equipo me permite, por el mismo método, obviamente, medir ambas cosas, o solamente porcentaje de humedad, señorita Comina. Ambas. Ambas mide. Yo ahí sí yo no sé. Es mi pregunta en su consulta. ¿Ya? Sí, que usted encontró el equipo en el que me diga medición de actividad de agua. Vuelvo a insistir, chicos. Ustedes tienen que ver el analito que estamos determinando. Sí, por ejemplo, si yo pongo ahí absorción a 280 nanómetros, capaz que alguien me viene y me dice a esa absorción, medimos metanol, por poner un ejemplo. Sin embargo, estoy en el capítulo de la determinación de proteína, que también me mide en ese rango de longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que orientarse? Si estoy en proteína, pues será la determinación de proteína con ese método, en este caso espectrofotométrico, a esa longitud de onda. Sí, lo mismo acá. Yo puedo tener un equipo que tenga el mismo principio para medir actividad del agua como para medir el porcentaje de actividad. A lo que yo me refería es que ese equipo con el tubo largo que ustedes ven, sobre todo se utiliza para muestras con un cierto grado de humedad. Por ejemplo, la manzana, acuerdan que les dije que todo alimento se puede determinar la actividad de agua. Entonces se puede decir a la manzana y obviamente me da el valor de actividad de agua.
La manzana tiene 80% de humedad. Yo quiero que diferencien esas cosas. La manzana tiene el 80% de humedad, sin embargo, la actividad de agua son relativamente bajas, es por eso que a medida que va pasando el tiempo, que usted deja una manzanita en el aire, va pasando el tiempo, ¿qué creen que se hace la manzanita al pasar el tiempo? Va eliminando agua, se va secando, ¿sí? Pero se seca el agua libre, sin embargo, la actividad de agua vuelta comienza a aumentar y es por eso que se pudre, porque lo que se pudre es por bacterias, hongos, etcétera, ¿verdad? Entonces, una cosa es actividad de agua y otra cosa es porcentaje de humedad. Entonces, hay equipos, por lo menos yo conozco el equipo ese que se mide actividad de agua. Ya. No, para medir porcentaje de humedad, a ver, háganme ahí acuerdo también, porcentaje de humedad, sí creo que tengo también por el método, déjenme ver, por el método de conductancia o secado, sacado de estufa. Así también tenemos, por ejemplo, mire, el método de la humedad también tenemos la higrometría, que yo he puesto ahí hidrometría, no es hidrometría, está equivocado ahí, es igualmente higrometría, ya es con G. También me mide porcentaje de humedad, vean, si se dan cuenta, el mismo principio, me mide porcentaje de humedad y también me mide porcentaje, actividad de agua. Entonces tienen que enfocarse al analito. Lo que yo estoy poniendo ahí son analitos, determinaciones de analitos. Ya, por eso en lo que consultaba, debería de haber visto algo referente a esto, señorita Comina. A ver, Comina. Listo. Vamos todavía, como me tomé media hora, les tomé el examen antes, ¿verdad? Para que no estén ahí preocupados. Así que los exámenes, como les había dicho, es en horas asincrónicas, así que todavía nos quedamos hasta las 16:30 en clases asincrónicas. Vamos entonces con la siguiente persona, que en este caso es, ya me bajé demasiado, ya, por ejemplo, miren, aquí seguimos con otro método, ¿no? Pero seguimos con actividad de agua, lo que es la ya, bueno, aquí me van a corregir los que han consultado, ya, hasta donde yo me acuerdo es con G, pero bueno, hidrometría gravimétrica. Veamos qué nos dicen de la hidrometría gravimétrica para la determinación de actividad de agua. Ya, buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros. Mi tema a exponer es hidrometría gravimétrica. La hidrometría nos hace referencia a registrar y calcular y analizar volúmenes de agua en una circulación transversal de un río o tubería. Aquí encontré un video, algo referente a la hidrometría, pero es de laboratorio. Pero a ver, Nancy, no me ponga el video, deje ahí. Quiero que usted mismo lea detenidamente lo que dice ahí, por favor. ¿Qué pasa, huesito? Verán que son 3 puntos, chicos, 3 puntos para poder consultar bien, que realicen, pero buenas consultas. Ya, ¿qué dice ahí, mija? Léale bien detenido, Nancy. Se encarga de medir, registrar y calcular y analizar los volúmenes de agua que circula una selección transversal de un río o canal. ¿Qué se imagina ahí usted? De que no es del tema.
Me sirve, ahí mismo dice, para determinar el volumen de agua de un río, es decir, cuánto es el caudal de un río, cuánto es el caudal de una tubería, cuánto es el canal cuánto es el caudal de fuentes de agua. Y sobre todo desde ese punto de vista, de medir volúmenes grandes de agua. Nosotros, ¿dónde vamos a medir esa cantidad de agua? En el alimento. Puede ser que a lo mejor en la empresa en la que trabaja tiene un canal que ingresa, porque son para secciones abiertas, como los ríos, las lagunas, canales, etcétera. Incluso para medir en pozos hay la cantidad de agua que puede estar en un pozo, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con nosotros, pues mira. Es en contra del tema y ahí relacioné busqué más información y encontré acerca del porcentaje de humedad. Pero a ver, no podríamos presentar esto, mija. O sea, por eso le hice leer a usted detenidamente. No tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestra medición. Veamos si que el video está relacionado a nosotros. Y si el video está relacionado a nosotros, obviamente de ahí podía usted haber sacado el fundamento para la explicación, ¿verdad? Yo veo aquí que no relacionan ustedes. Estamos haciendo determinaciones de diferentes analitos en alimentos, ¿ya? El tamaño más pequeño de una partícula que ha sido determinado por este procedimiento es de aproximadamente 0.001 milímetros. En este procedimiento, la muestra de suelo se dispersa en agua y al dispersarse, las partículas de suelo se asientan individualmente. Se asume que estas partículas de suelo son esferas y la velocidad de estas partículas puede ser determinada por la ley de Stokes. Los objetivos de este laboratorio son determinar el tamaño de las partículas que pasan por el tablillito y completar la curva granulométrica. A ver, los el equipo a utilizar en este laboratorio igual. Es agua destilada, hexametafosfato de sodio como de flocular. Ciérrele el video, Nancy. ¿Sí me escucha, Nancy? Sí. Ciérrele el video. Mire que ahí clarito dice cuáles son los objetivos de ese análisis. Yo me acuerdo del señor, ¿quién era? Me parece que es del señor Monar, que me hizo la pregunta, ¿y puedo yo hacer relacionado al petróleo? Me imagino que porque vive por esa zona, ¿no? Ya, ¿y qué le había contestado yo? Que no, ¿verdad? Porque no, el petróleo no tiene nada que ver con los productos agroindustriales. Lo mismo su tema, mija, que nos está presentando no tiene nada que ver con la asignatura. Qué pena. Mire que si hubiesen orientado como las otras chicas, así sea porcentaje de agua, aunque no actividad de agua, pero usted está bien fuera del tema. Vamos con la siguiente persona. Ya, y mire que la palabra está bien clarita. Yo dije, ¿será que solo les puse actividad de agua? Sí tienen ustedes a la mano el documento, ¿verdad? Dice aquí, determinación de actividad del agua, y ahí están todos los parámetros, todos los métodos. Abajito tengo, de actividad de agua, más abajo tengo determinación de humedad y están todos los parámetros, determinación de minerales, lípidos, se supone que determinación de lípidos, ya, o sea, está la palabra determinación. Entonces, además del método, estamos señalando la determinación. En este caso hablamos de determinación de actividad de agua por los métodos de conductividad térmica. ¿A quién le toca? Mi doctora. Tatiana Yankee. Ya, mija. Bueno, el tema que a mí me tocó es la conductividad térmica.
Dice, la actividad de agua es la cantidad de agua libre en el alimento, es decir, el agua disponible para el crecimiento de los microorganismos y para que se pueda llevar a cabo diferentes reacciones químicas. El alimento contiene diferentes tipos de componentes como grasas, proteínas, fibras y ceniza, pero el más importante es el agua, que en la mayoría de los casos es el agua el componente que ocupa el mayor porcentaje, llegando incluso al 90% o más del volumen del alimento. En alimentos, la conductividad térmica depende principalmente de su composición. Es una de las propiedades más importantes requeridas para el proceso donde se intercambia energía, debido a que es una constante a considerar en la ley de Fourier, fórmula que permite evaluar el flujo de calor por conducción en sólidos. También tenemos las técnicas de análisis que se basan en la medición de la actividad de agua. Como ya lo dijeron nuestros compañeros, estas técnicas son de ciclometría, mediciones de punto del rocío, higrometría eléctrica, hidrometría gravimétrica, conductividad térmica y mediciones de presión y volumen y de constantes dieléctricas. La conductividad térmica de un material mide la velocidad con la que el calor se transmite a través de un espesor, unidad de ese material cuando existe un gradiente de temperatura. Según Whitfield-Didey, la conductividad térmica de la mayoría de materiales alimenticios está en un rango de la conductividad térmica. Dice que es la cantidad de calor conducido por unidad de tiempo tomado en cuenta el espesor del material. Esta propiedad es considerada en procesos donde hay intercambio de energía y masa, por ejemplo en el blanqueo, pasteurización, esterilización, refrigeración, secado y entre otros. Para la conductividad térmica presentes en frutas y verduras con humedad mayor al 60%, va a tener un valor de 0,148 más 0,0493 actividad de agua. Para lo que corresponde en carnes con humedad del 60 a un 80% y una temperatura de 0 y 60 grados centígrados, va a tener un valor de 0,08 más 0,052. Para el pescado va a tener un valor de 0,0324 más 0,3294. Para el sorgo tenemos un valor de 0,564 más 0,058. Y a continuación les pongo el video. Tanto de brócoli como de zanahoria. Creo que vamos a grabar ahí a las cocineras. Que también están acá. Estamos procediendo al triturado de la muestra para poder llevarlo a desecar. Ahora vamos a proceder a pesar nuestro crisol. El crisol vacío. El crisol está pesando 256.64 gramos. Un segundo, Profesor, y ahora vamos a proceder a pesar la muestra de brócoli triturado. Como vemos, está tardando en cero. ¿Cuánto pesa? 10.36. 10.36. ¿De cuánto dice? Ahora estamos procediendo a triturar nuestra muestra de zanahoria para poder pesarla. Al igual que el brócoli, vamos a pesar
9.15. Y también procedemos a tomar nuestro peso del crisol con la muestra de zanahoria. Ahora llevamos nuestra muestra de zanahoria y de brócoli a un horno doméstico a una temperatura de 50 grados centígrados por 3 horas. Y ahora vamos a dejar que nuestras muestras se enfríen a temperatura ambiente para después poder pesarlas. Bueno, ahora procederemos a pesar la muestra de zanahoria. Tiene un peso total de 258.29 gramos. Y ahora la muestra de brócoli, el cual tiene un peso total de 249.93 gramos. Ahora volveremos a meter al horno doméstico por un tiempo de 15 minutos. Ya. Volvemos a hacer nuestra segunda pesada después de haber colocado nuestro horno doméstico por 15 minutos. El peso del brócoli 249.93. El peso de la zanahoria 258.29. Está igual, chicos, ¿qué terminamos? Ah, ya está bien, ¿no? Porque tiene que ser bastante, ¿no? Sí. Proceder a hacer nuestros recipientes de aluminio. Una vez que ya hemos terminado de hacer nuestros recipientes con papel aluminio, vamos a proceder a pesarlos vacíos. Paramos la balanza y vamos a pesar lo que nos pide, que es 1 gramo de muestra triturada de vegetal brócoli. Listo. Procederé a pesar 1 gramo de nitrato de potasio en un recipiente de vidrio. Primero vamos a tarar 227 gramos, pesa el vidrio. Listo, tenemos 1 gramo de nitrato de magnesio. Ya, procedemos a adicionar nuestra agua destilada con nuestra jeringa de 1 mililitro. Solamente adicionaremos unas gotas para hidratar el reactivo. Rápido y taparlo. Ya. ¿Cómo la tapamos? Procedemos a tapar rápidamente nuestra muestra. Pesa 97.88. No, gracias. Pesaremos 1 gramo de sulfato de potasio. Tenemos 1 gramo de nitrato de sulfato de potasio.
¿Ahí también? Sí. ¿Acá también? Sí. Sí. Para la siguiente muestra igualmente, mencionamos rápidamente el agua Tatiana, adelántale un poquito. En cada uno de los tuppers. Muestras con los tuppers. Vamos a proceder a colocarlos a 25 grados centígrados para que así puedan reaccionar nuestras muestras. Hemos decidido colocar los recipientes dentro de un carro por el excesivo calor. Después de 72 horas procedemos a retirar la tapa y hacer la pesada respectiva. Procedemos a pesar la muestra del tupper azul. En 1.29 gramos. Pesamos nuestra segunda muestra del tupper verde. 1.24. Bueno, parece que este video fue grabado en la época de pandemia, ¿verdad? Ya, obviamente no tiene nada que ver con la actividad de agua y con el método que la señorita explicó, en vista de que eso es más bien determinación de porcentaje de humedad por dos métodos. El uno es a través de secado, en este caso por donde se encuentran es a través de horno eléctrico, que también es otro de los métodos de secado, y luego hace la determinación de la humedad por el método de secado por absorción en reactivos químicos, es decir, los compuestos que ellos pusieron es lo que hace que absorba la humedad, obviamente del alimento que está ahí, en vista de que está en cámara cerrada. En un método similar se determina actividad de agua también en un desecador, midiendo el porcentaje de humedad relativa que se encuentra dentro del desecador, y obviamente con sílica gel nueva, ¿no? Y luego se le pone el alimento húmedo, y luego de un tiempo se vuelve a medir el porcentaje de humedad relativa dentro de la cabina, y se calcula obviamente la cantidad de agua que puede tener el alimento. Dejé para que ustedes puedan ver de que a ciertos parámetros sí se puede determinar con algunas cosas que tenemos en nuestra casa, para que se vayan imaginando cómo ustedes pueden ir concluyendo o proyectándose a sus trabajos del proyecto de investigación. Por eso dejé que pasara ya. Sin embargo, no está relacionado los videos a la actividad del agua por el método de la conductancia. Listo. Déjenme ver. Ya, vamos a terminar con la persona que le toca medición de presión y volumen. Mediciones de presión y volúmenes y de constantes dieléctricas para la determinación de la actividad de agua, ¿ya? Ya, doctora, ya comparto la pantalla. Ya.
Ahí se puede visualizar tal vez, doctora. Ya, ahorita. Ya. Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Leia Sitimbay y lo que les vengo a exponer es sobre la determinación de la actividad del agua en los dos métodos que ya les mencionaré a continuación. Como introducción, les puedo decir que la actividad del agua se define como la disponibilidad del agua en el alimento. Es fundamental en la vida útil de los alimentos, ya que realiza ciertas determinaciones. También debemos tomar en cuenta que toma valores de entre 0 y 1, nada más. Y cuanto más se aleje de 1, más difícil es la actividad biológica, y por lo tanto la conservación es más fácil y la vida útil mucho más larga. La actividad de agua tiene un gran impacto tanto en la seguridad del alimento como en su calidad, ya que la actividad biológica va a influir también en la textura, sabor, color, gusto, valor nutricional y en el tiempo de conservación también. Este término ha sido ampliamente usado en la preservación de alimentos y ha servido para mejorar procesos y diseñar nuevos productos. Este concepto sigue siendo útil en la industria de alimentos para predecir la estabilidad de los mismos. Como siguiente punto tenemos algunos conceptos importantes, como por ejemplo la actividad de agua se puede definir como la medida indirecta del agua que está disponible en un producto para participar en diferentes reacciones deteriorativas y en el crecimiento microbiano. Las determinaciones del agua que les había mencionado en la introducción son las siguientes. Por ejemplo, el agua disponible para el crecimiento de microorganismos y la actividad química y enzimática durante la conservación del alimento que va a afectar su calidad. La importancia de esta determinación es ya que tanto en la industria como en el laboratorio, debido a su uso como parámetro esencial para poder determinar el método y el tiempo de conservación para cada alimento. Hay casos en los que se confunde lo que es la humedad y la actividad de agua. Es por eso que aquí les he traído dos diferencias. Por ejemplo, la humedad es la cantidad cualitativa de agua en una muestra sobre una base seca o húmeda. Y en cambio la actividad del agua es la medida cualitativa que mide el estado de agua en un sistema. Otra diferencia es, por ejemplo, que la humedad es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de materia. Y por otro lado, la actividad de agua es una cualidad interna que no depende de la cantidad de materia. También para hacer su respectivo cálculo se usa la fórmula que tenemos a un lado, que es básicamente que la actividad de agua es igual a la presión de vapor de agua en el alimento sobre la presión de vapor del agua pura. El primer método es de las mediciones de presión y volumen. Como fundamento, tenemos que el uso de la manometría va asociado a varios inconvenientes. Su uso se encuentra indicado en la medida de la actividad de agua, de materiales biológicos con fenómenos de respiración activa o en materiales que contienen cantidades variables de sustancias volátiles. La presión de vapor de agua es especialmente sensible a las variaciones de temperatura y el tiempo de equilibrio puede ser excesivamente elevado. Para esto